Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta materia que espero que de alguna u otra manera les esté gustando. La verdad que tratamos de pasarla bien. Ustedes ya se dan cuenta cómo es la dinámica de la clase y eso es, me parece que creo yo que al final de esta materia, que lastimosamente es muy corta, eh, el enfoque que puedan ustedes tener acerca del mundo de la radiología podría cambiar, ¿verdad? Así que espero que les esté gustando. Y bueno, hoy nosotros, hoy nosotros vamos a hablar de una técnica muy interesante que en lo que respecta a mí, en lo que respecta a mi persona, es una técnica que a mí me fascina, me encanta, no solamente por la complejidad desde el punto de vista físico, sino por la tecnología que emplea. Para que por ahí si no sabían, ¿verdad? Yo soy instructor de un curso de resonancia magnética. Sí, yo soy instructor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. De hecho, soy docente allí también. Y es es una parte del mundo de las imágenes que a mí, vuelvo a reiterar, me encanta, que es la resonancia magnética nuclear. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, donde ocurre que cuando pensamos en esta palabra nuclear, como la que está aquí, podríamos pensar en algo muy feo, quizás una bomba nuclear, ¿sí? Cuando uno piensa lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con el Hiroshima, ¿verdad? Y Nagasaki en Japón, cuando pensamos en los accidentes nucleares de las centrales nucleares, caso Chernobyl, caso Fukushima, por citar los más famosos, como que genera un cierto susto, ¿no es así? Genera ese cierto susto. Entonces, realmente no hay mucho de qué alarmarse. No tenemos por qué asustarnos cuando se nos viene a la mente la palabra nuclear. Si nosotros miramos la imagen que está aquí en esta pantalla, yo no sé si ustedes están viendo, me confirman si pueden verlo, por favor. Si ustedes pueden verlo, me confirman, por favor. Perfecto, gracias Jimena, muy buenas tardes. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? Bueno, nosotros en las primeras 2 semanas estuvimos viendo acerca de la radiología y también de la tomografía. Claro está, tiene sus limitaciones la radiografía porque nosotros podemos ver imágenes en 2 dimensiones. Si ustedes recuerdan de la clase grabada, nosotros solamente podíamos ver hueso y pulmones, como mucho, como mucho. Y si eventualmente nos vamos bajando a la parte abdominal, quizás podemos ver las burbujas gástricas, podemos ver eventual colección de materia fecal y así por el estilo. Pero esa información que tenemos en radiología es muy limitada. Al pasar al mundo de la tomografía, nosotros ya eh, podemos ver ciertas cosas muy interesantes. Podemos ver con mayor resolución, y cuando decimos con mayor resolución, vemos ciertos detalles que por ahí de repente la radiografía no nos puede dar. Podemos ver ya finalmente un hígado, podemos ver ya finalmente el riñón, algunas estructuras abdominales, algunas estructuras pulmonares, podemos ver ya con una cierta definición y con una mejor definición inclusive que la tomografía, que la radiografía, perdón. No obstante, tiene también sus limitaciones la tomografía. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que las partes blandas, como la que observamos aquí a nivel cerebral en esta imagen, tienen un cierto ruido. Y cuando pensamos en el ruido, se nos viene a la imagen lo siguiente. Acá hay evidentemente un auditorio muy joven, porque
Bueno, yo les cuento, yo tengo 31 años. Bueno, a ver, pendejo no soy, pero me considero un joven, todavía soy joven, ¿verdad? Cuando llegue al cuarto piso, ahí ya puedo decir que soy un adulto joven, ¿verdad? ¿Pero qué ocurre? Ocurre que en los primeros tiempos, cuando apareció el smartphone, o sea, cuando aparecieron los teléfonos con cámara, digo bien, no los teléfonos inteligentes, los teléfonos con cámara, y uno de repente quería sacar a relucir lo que tenía y sacaba su teléfono, ¿verdad? Por poner un ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del Nokia 3220, ¿se acuerdan de ese teléfono que el teclado era en forma de huevito? ¿Se acuerdan de ese teléfono? Yo no sé si se acuerdan. Ese teléfono tenía una cámara horrible, horrible era su cámara. ¿Qué ocurría? Lo que ocurría es que ustedes querían sacar una foto de noche. ¿Y cómo se veía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se veía? Exacto, borroso. ¿Verdad? Y cuando hacemos referencia a una borrosidad en una imagen, decimos que tiene ruido. Ruido es una palabra que se utiliza en el mundo de las imágenes para decir que hay una cierta borrosidad o que se ve con mucha interferencia. Y para eso vamos a retroceder un poquito más al tiempo, o sea, un poquito más antes, donde antes de la aparición de los teléfonos con cámara estaba el 5190, el Nokia 5190, que yo no sé si lo recordarán. Aquí quizás los que tienen mi edad van a recordar un poquito, o el StarTAC inclusive mucho más atrás. Entonces, ¿cómo uno sabía que recibía la llamada? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Cómo es que uno ya olía, no, antes de la vibración, ¿cómo? Poniendo cerca la tele, el teléfono y ponen cerca la tele, ¿sí? La tele y el teléfono ahí al lado. Entonces, ¿cómo ustedes ya olían de que iba a venir una llamada? Con interferencia, ¿sí? ¿Y dónde se veía esa interferencia? En la tele. O sea, si ustedes prendían el televisor, teletec, 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 y ahí ¡tac! Sonaba el teléfono para una llamada o un mensaje, cosas así por el estilo. Y esa interferencia se veía en forma así diagonal, ¿sí? Se veía en forma diagonal. Yo no sé si ustedes me están viendo a mí, pero yo estoy haciendo el gesto de diagonal como si fuera que ustedes me están viendo, ¿verdad? Calculo que no lo están haciendo, pero es eso lo que se veía en ese tiempo. Y cuando hablamos de interferencia o de ruido, nosotros en particular hacemos referencia a una imagen que no es nada agradable, que no es nada agradable. Entonces se me ve perfecto, perfecto, muy bien. Pues yo estaba viendo la grabación de la semana 2 y cuando yo estaba haciendo explicando por qué era perpendicular, yo hacía el gesto y vi la grabación y no estaba mi cara. Entonces yo dije, ¿será que me vieron? ¿Será que entendieron? Así que bueno, si me están viendo, genial. Eso es muy, muy importante, porque la grabación no aparece, exacto, exacto, la grabación no aparece eso. Bueno, volviendo al punto, para no ir por las ramas. La tomografía genera un cierto ruido que en la resonancia se elimina por completo. Si ustedes hacen una comparación rápida entre la imagen de tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear, evidentemente notamos mayor nitidez. Y cuando decimos que tenemos una mayor nitidez, decimos que podemos ver con más detalles. Y ahí viene a relucir los grandes teléfonos inteligentes. Hoy en día, siglo XXI, no que siglo XXI, 2021, en esta década, ¿qué es lo que ustedes priorizan a la hora de comprar el teléfono? Aparte del costo, ¿verdad? Aparte del costo. ¿Qué priorizan ustedes? La cámara. ¿Y qué detalle de la cámara es lo que más les interesa a ustedes? ¿La calidad de qué? Memoria. Puede ser memoria.
cámara, píxeles, resolución. Después, ¿qué más? La calidad del teléfono en sí. Bueno, pero asumamos, Cintia, que tu presupuesto, bueno, asumamos que tu presupuesto da para, no sé, a ver, no voy a hacer publicidad, pero de un A20. Un A20 está a 1 millón por ahí, ¿verdad? Y que tiene una buena cámara. Entonces, eh, uno se fija y la gran mayoría de nosotros nos fijamos en la cámara. ¿Y qué es lo que nos fijamos en la cámara? Que tenga capacidad de 10 megapíxeles, 20 megapíxeles, 40. ¿Y qué es lo que es píxel? ¿Qué es para ustedes? Mientras voy matando un poco mi sed con agua. Salud, gente. ¿Cómo capta cada detalle? Sí, puede ser, pero yo quiero algo más. Yo quiero saber qué saben exactamente de la palabra píxel. Una unidad de medida, ¿cierto, Jimena? ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Unidad de medida de qué? De luz. No, no es de luz, no es de luz. Píxel, para que ustedes sepan, píxel es la parte más pequeña de una imagen. Eso significa, la parte más pequeña de una imagen. Y cuando nosotros decimos mega, dame tu mega, se me acabó mi mega. ¿Y qué mega de qué? No, mega no es el internet, les cuento. Mega es una imagen, es un prefijo, perdón, matemático que significa 10 a la 6. Si ustedes quieren saber qué significa 10 a la 6, significa, y voy a escribir acá en el chat, sería 1 seguido de ¿cuántos ceros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa mega, 1 millón. Entonces, si la cámara de su teléfono tiene 12 megapíxeles, quiere decir que su cámara tiene 12 seguido de ¿cuántos píxeles? 6, porque es mega. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que la cámara de usted tiene 12 millones de píxeles. Y mientras más píxeles tenga sus cámaras, van a poder ver mejor y capturar cualquier cosa, incluido el yarií de sus novias o de sus maridos. Entonces, por eso a ustedes les encanta tener una cámara con, con una capacidad importante de píxeles, porque eso incide en la resolución de la imagen. Si ustedes quieren ver en alta resolución es porque quieren ver cada detalle. Es lo mismo lo que pasa en resonancia magnética. Las imágenes que ustedes van a ver en resonancia magnética son tremendamente nítidas, tremendamente superiores. Entonces, fíjense que acá está haciendo una mención interesante, que a medida que se avanza en la complejidad de las técnicas, porque nosotros analizamos primero rayos X, después pasamos a tomografía, ecografía por cuestiones de tiempo no vamos a desarrollar y cuestiones concernientes a la materia no vamos a desarrollar ecografía. Sí, resonancia magnética y medicina nuclear. Medicina nuclear queda para la semana 4. Entonces, a medida que nosotros pasamos de técnicas, nosotros vamos aumentando la sensibilidad y la especificidad. Cuando decimos que es una imagen con alta sensibilidad, quiere decir de que las radiaciones, ya sean ionizantes o no, van a ser capaces de poder llegar al detector, llegar a la pantalla, lo que sea, y eso aparecer en la imagen sin inconvenientes. Y cuando hablamos de especificidad, decimos que es para una zona en particular. Como vamos a ver el día de hoy,
La resonancia magnética es una técnica interesante, espectacular para ver partes blandas. O sea que es específica para esa zona. Y es tan sensible la técnica de resonancia magnética que te permite ver una hernia de disco. Entonces, a eso nos referimos con sensibilidad y especificidad. Que eso, cuando hablamos de resonancia magnética, nos encontramos con una técnica que no solamente me permite ver la parte anatómica, sino también la parte funcional. Cosa que en medicina nuclear, como la que vamos a ver en semana 4, solamente podemos ver la función del órgano. ¿Sí? Dicho esto, hacemos mención de que la resonancia magnética es una técnica no invasiva. Y obviamente que no es invasiva porque no se hace ninguna incisión, ningún corte, donde nosotros podemos ver las imágenes de cortes bidimensionales, y no solamente bidimensionales, sino en 3 dimensiones también. Por ejemplo, nosotros tenemos a este señor y queremos este cortecito nada más queremos, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una rebanada, un slice, y eso nosotros podemos ver aquí finalmente como una imagen donde la mezcla de píxel y voxel, la mezcla de los dos, nos va a permitir ver una imagen así como la que ustedes están viendo acá, donde yo estoy, a ver, apuntando con el mouse. Y ustedes se preguntarán, ¿voxel qué significa? Voxel es píxel por grosor de corte, que te determina la profundidad, es nada más que eso. Entonces, a modo de historia, porque a mí me encanta, ustedes saben bien, si ya estuvieron desde la semana, ustedes saben bien que a mí me encanta hablar un poco de historia. Es una técnica que nació allá por los años 70 del siglo pasado, y el primer estudio que se hizo de resonancia magnética se hizo en la ciudad de Londres, en el año 81. En el año 1981, aquí se tomó la captura de un momento histórico donde este fue el primer paciente. Así de simple, en el año 1981. Entonces estamos hablando de una técnica que es nueva. Es muy nueva la técnica porque, a ver, estamos hablando de que tiene 40 años. Los rayos X se descubrieron en el año 1895. Los rayos X ya tienen 125 años. Y mi matemática no falla, son 125 años, y la resonancia tiene 40 nada más. Entonces, para que tengan una idea de lo nueva que es esta técnica, ¿sí? Entonces, ¿de qué se vale la resonancia magnética? Pero antes de pasar a este punto, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Porque acá vamos a entrar en una parte un poco, ya les advierto, es aburrida, pero prefiero que quede claro lo que hablamos antes de pasar al caracú de la cuestión. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que, mira, acá en esta clase en particular no tenemos lesión de menisco, pero sí podemos ver o sea, más o menos mostrarte cuál sería el menisco para que vos puedas ver, ¿sí? Vamos a ir llegando a ese punto. Pero antes de eso, o sea, ¿no tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, perfecto. Muy bien. A ver, Karina, ¿quieres preguntar algo? Metele nomás. Bueno, excelente. Entonces, seguimos. Fíjense que cuando hablamos de qué se vale la resonancia magnética para obtener esta imagen, ¿de qué se vale la resonancia magnética? Bueno, nosotros habíamos mencionado que el átomo tiene varias partes, ¿verdad? Que el átomo tiene electrones, tiene protones y tiene
neutrones, ¿verdad? Eso nosotros ya habíamos mencionado, ¿sí? En cada elemento atómico, acuérdense que elemento es una cosa, átomo es otra cosa. En cada elemento atómico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres partes. Esta fórmula quizás le ha de ser conocida porque ya habrán dado esto en Química General 1, ya habrán dado donde el número másico es la suma del número atómico del número de neutrones, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene su número másico, su número atómico o número de protones y el número de neutrones. Cuando hablamos de número atómico o número de protones, estamos hablando de las mismas cosas. La resonancia magnética se vale de la cantidad de protones o la cantidad de número atómico para generar una resonancia. Y pensemos en este detalle, ¿sí? Acá nosotros ya mencionamos esto cuando hablamos de ionización, que el protón está en el núcleo, ¿verdad? Y los electrones girando en su orbital. Los protones están en el núcleo. Por eso, resonancia magnética nuclear no es que hace referencia a una bomba, sino hace referencia a que debido a que los protones están en el núcleo, se valen de estos para generar imágenes. Ahora, ¿cómo generan imágenes? Bueno, pensemos en esta imagen que estamos viendo aquí a continuación. Tenemos una imagen donde los protones que tenemos en el cuerpo, tenemos trillones, no es que estamos hablando de millones, tenemos trillones. O sea, estamos hablando de una cosa bestial, animalesca. Antes del campo magnético, lo que tienen estos protones es una alineación aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que se van a donde quieren. Son como esos hijos rebeldes que nadie quiere tener en la casa. Si aquí hay alguno que es padre o madre, entenderá a qué me quiero referir con los hijos rebeldes, ¿verdad? Y si uno no pone disciplina, entonces uno va a seguir siendo más rebelde. Y de hecho, todos fuimos hijos, todos somos hijos hasta el día de hoy. Pero en la adolescencia, quien más, quien menos, nos habremos rebelado. Me incluyo. Pero, ¿qué pasa acá en la imagen derecha? En la imagen a sus derechas, lo que nosotros vamos a percatarnos es que cuando aparece el campo magnético, ya haciendo, ya actuando ahí en el cuerpo humano, lo que nosotros vamos a darnos cuenta es que esos protones se ponen firmes. Piensen que cuando aparece el campo magnético es cuando papá y mamá sacan el cinto. O quizá aquellos que comparten... Un momentito, voy a silenciar. Ahí está, mucho mejor. Porque, bueno, es difícil cuando hay criatura de por medio silenciar, es imposible, ¿verdad? Y decirle a tu hijo, shh, y cuando decís, te es más rebelde, ¿verdad? Bueno, entonces, el campo magnético es como cuando mamá y papá te sacan el cinto, ¿verdad? Y tenés que correr. Y corriste, pero igual te alcanza y ligaste, ¿verdad? Y con la rama de la guayaba también, ¿verdad? Uno liga. El campo magnético, cuando actúa a nivel corporal, lo que hace es alinear a estos protones en el sentido a donde va el campo magnético. Algunos adquieren mucha energía, como estos protones que están aquí, y otros que no adquieren la energía suficiente y por cuestiones prácticas se representa en una imagen hacia abajo. ¿Qué pasa cuando el campo magnético actúa con los protones?
Estos protones lo que hace es absorber la energía que viene del campo magnético, y una vez que termina esa interacción, vuelve a su lugar. Supongamos, a ver, por darles un ejemplo, ¿verdad? Cuando tiene campo magnético se pone así, y cuando termina la interacción del campo magnético vuelve a su posición, que es esta, por darles un ejemplo nada más. Cuando vuelve a su posición original, ¿qué es lo que hace? Libera energía. Libera energía en forma de ondas de radio. Y esas ondas de radio es la que detecta una antena especial para finalmente formar la imagen, ¿sí? Eso es algo muy interesante que también hay que destacar, que estos protones tienen que ser impares, no deben ser pares para que haya resonancia. Pero antes de continuar, ¿qué es resonancia entonces? ¿Qué es resonancia? Si vamos a ir desde el punto de vista físico, significa que si ustedes tienen un objeto con una frecuencia determinada, una frecuencia X, y tienen otro objeto y tienen la misma frecuencia, ¿qué es lo que hace? Vibran. Y piensen en esto que voy a comentar, porque había una imagen por ahí, pero recordé que no la puse, entonces no va a estar aquí en esta presentación. Pero ¿ya vieron alguna vez el experimento de una soprano, que la soprano está a 2 metros de una copa de vino, ¿sí? Y, bueno, a mí no me sale, ¿verdad? Hace eso la tenor, pero manteniendo su nota musical. ¿Qué pasa con la copa? ¿O qué creen que pasaría con la copa? ¿Qué piensan? Correcto, se rompe. ¿Y por qué se rompe? Se rompe porque llega un momento que, por ejemplo, el vidrio recibe una frecuencia superior a la que es capaz de aguantar. Por eso la voz de la persona tiene una frecuencia superior a la frecuencia del vidrio y se rompe. Pero cuando las dos partes tienen la misma frecuencia, entonces vibran. Eso significa resonancia, porque resonar, repetición. O sea, ¿una repetición de qué? De sonido. Eso es resonancia en pocas palabras. Eso es desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista de imágenes, es una técnica que utiliza radiaciones no ionizantes y se valen de los protones impares. Tengan en cuenta bien eso. Se valen de los protones impares. Ahora, nuestro cuerpo humano, ¿de qué está compuesto? De agua. ¿No es así? El agua, ¿cuál es su sigla química? O sea, ¿cuál es la nomenclatura del agua? Y ustedes recordarán que es esto, ¿sí? Como ustedes están viendo en el chat, es H2O, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de elementos que tenemos en el cuerpo humano? Sin duda es el hidrógeno. Y el hidrógeno tiene un protón igual a 1. Y de hecho, el protón, o sea, el hidrógeno, es lo que más tenemos en abundancia en el cuerpo humano. Por eso, por eso es que la resonancia magnética se vale del protón de hidrógeno para generar todas estas interacciones que acabamos de mencionar.
¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que por ahí no haya quedado claro? Pueden hacer sus consultas, por favor. Muy buena tu pregunta, Jimena, muy buena tu pregunta. De hecho, sobre eso vamos a hablar hacia el final de la clase, ¿no? Porque ocurre que al ser una técnica de radiación no ionizante, uno no espera de que haya ionización en el cuerpo humano como si ocurre con la radiografía, tomografía y medicina nuclear. Pero se toman ciertas precauciones. De hecho, de eso vamos a hablar hacia el final. Pero de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿tienen alguna duda, consulta? Antes de pasar. Ujú, perfecto. Ahí los caballeros valientes están preguntando, o sea, quieren preguntar, hacer alguna acotación sobre lo que acabamos de hablar, digo, ¿no? A ver, acerca de la frecuencia, Aldo Andrés, exactamente cuál es tu pregunta. Claro, la frecuencia es la misma, o sea, no hay ninguna modificación, no. Cuando dos objetos entran en resonancia, significa que las frecuencias son las mismas. Entonces no es que hay un aumento. Yo puse el ejemplo de aumento de frecuencia por el timbre de voz, cuando una tenor empieza a elevar, a elevar, a elevar, y después se rompe el vidrio. Ahora, en el cuerpo humano, se envían ondas de radio de la antena, que vamos a ver eso enseguida, envía unas ondas de radio similares, o sea, que las frecuencias que salen de la antena son similares a la que tiene nuestro cuerpo humano. Por eso es que hay resonancia. Y ahí es donde viene la interacción del campo magnético que acabamos de hablar. Ahora, José Ignacio, ¿por qué el sonido es tan fuerte? Y bueno, mucho tiene que ver con la unidad o sea, con una forma de escuchar el sonido que se llama decibel, ¿sí? Y esos decibeles tienen mucho que ver con la intensidad del sonido que sale, ya sea de la voz de la persona, del aparato o lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando hay un aumento de intensidad, acá ya no estamos hablando de aumento de frecuencia, sino aumento de intensidad de sonido, ahí ya es eh, que se da ese sonido que vos estás mencionando, ¿sí? Espero haber respondido a tu consulta, José Ignacio. Si no hay otras preguntas, entonces pasamos a lo que vinimos, ¿no? Esto es lo que estábamos mencionando, algunos aspectos, ¿sí? Donde en primer lugar estamos hablando de que hay una emisión y absorción de ondas en este rango de 8 a 130 megahertz. Acuérdense que hertz es la unidad de medida de la frecuencia, ¿no? Y acuérdense que frecuencia era la cantidad de ciclos que se completan en un segundo. Bueno, entonces, en este rango de frecuencias es un rango que la verdad no, aunque ustedes no crean, no produce una atenuación importante. ¿Qué significa atenuar?
Atenuar significa absorber. Eso es lo que significa. Entonces, el rango de frecuencia que se utiliza en resonancia magnética es tan baja que por eso se justifica su empleo para obtener imágenes. Lo que tenemos, como ya destacamos al inicio, es que tiene una alta resolución, una mejor sensibilidad, emplea radiación no ionizante, lo que nos hace pensar, lo que nos hace suponer de que no hay un riesgo importante para la salud humana. No vamos a decir que el paciente se va a morir de cáncer o va a morir de un infarto. No, no, no. Esas cosas no. Esas cosas no. Sin embargo, hay que tener unos ciertos cuidados que vamos a hablar de eso. Como yo les dije, el cuerpo humano tiene un 63% de qué, y 63-70% de agua, y la mayor parte de ese elemento es a base de hidrógeno, ¿sí? Esto ya estuvimos mencionando, y esto también ya estuvimos destacando, pero aquí nada más aparece en letras, ¿verdad? De que esos protones de hidrógeno absorben las energías de la radiofrecuencia porque hay un campo electromagnético y debido a eso absorben esa señal y lo liberan en forma de radio, y esa liberación de onda de radio es la que me permite a mí obtener imágenes como la que ya vamos a ver así rapidito, imágenes de este estilo. Ahora, antes de pasar a estas imágenes, vamos a ver algunas cosas así muy básicas para que tengan en cuenta. Bueno, creo que acá está. Bueno, fíjense en estos dos equipos. En resonancia tenemos dos tipos de instalaciones, o dos tipos de equipos, mejor dicho. Tenemos, como ven a sus izquierdas, lo que nosotros vemos es una resonancia de campo cerrado, un equipo resonador de campo cerrado. Esto es obviamente muy ideal para ver cualquier estructura que ustedes deseen visualizar, desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Acá hay algunos elementos, dentro de este equipo hay unos elementos que no viene al caso mencionar. Acá hay un sujetador, un apoyacabeza, para que el paciente se acomode perfectamente. Y lo que vemos aquí lo que vemos es un armario de antenas. Esas antenas van en dependencia de la zona que queramos visualizar. Hay dos tipos que vamos a ver todo eso. Hay ciertas antenas para la parte cerebral, hay ciertas antenas para la parte torácica, miembros superiores e inferiores, etc. ¿Sí? Noten que acá hay un cañito. Ese cañito es un cañito donde esto va a pasar por el techo y se va a ir al exterior. Esto en caso de que haya que liberar un gas que se llama helio, ¿sí? El helio es un gas noble y habrán visto experimentos de gente inflaron un globo con gas compuesto a base de helio y lo absorbieron así. ¿Y qué hicieron después? A ver si recuerdan ustedes ese experimento. ¿Qué era? ¿Qué pasó? ¿O qué ocurría en todo caso? Exacto, cambiaba la voz, ¿no? Cambio de voz. Excelente, como ustedes están destacando. Bueno, ese gas es el que se utiliza en, en resonancia magnética. Y para no hablar demasiado sobre el tema, porque esta parte de... Lo que sí deben saber que a base de helio, que hay una superconductividad. ¿Y qué quiere decir superconductividad? Que esos, que esos electrones que se desplazan dentro del equipo de resonancia magnética permiten de que haya un potente campo magnético. Entonces, pregunta Blanca Cristina, si no es dañino para el organismo el helio. Sí es dañino en caso de que respires así por muchos minutos y no pueda salir.
Sí, es muy peligroso. Y ahí viene la cuestión que eso creo que tenemos para destacar en esta imagen, que cuando hay una fuga de helio por todo, por toda la habitación, por toda la sala de resonancia magnética, se aprieta un botón especial y ese momento se llama quench. Ese quench lo que hace es liberar todo el helio hacia la atmósfera. Ahora, ¿cuánto vale recargar el o los tanques de hielo en un servicio de resonancia magnética? Estamos hablando de millones de guaraníes. Entonces, si eso ocurriera, al radiólogo se le va a descontar probablemente en cómodas cuotas, si eso se diera en el sector privado. Y en el sector público quizá un sumario y, no sé, tal vez una suspensión de salario, cosas así por el estilo. Jimena, ¿cómo pasa? Pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo pasa qué cosa? El accidente, la fuga. Y muchas veces esa fuga puede salir del propio equipo. Del propio equipo puede salir una fuga, ¿sí? O muchas veces lo que puede ocurrir, como esto es un imán tan potente, es que se dan accidentes donde la silla de ruedas o la camilla se va hacia el equipo. Y ustedes quieren sacar y va a ser imposible de sacar. ¿Cómo se logra eso? Liberando todo el helio que tiene el equipo, se va a la atmósfera y ahí se cae el equipo de metal. Recargar el tanque de hielo es una cosa carísima, carísima. ¿Para qué sirve el helio? Buena pregunta. Es para hacer que los electrones dentro del equipo sean superconductores. ¿Qué quiere decir superconductores? Que no haya resistencia y genere un campo magnético muy intenso y que nadie te genere problemas para obtener imágenes por eso. ¿Cómo se logra esa superconductividad que estábamos destacando? El helio tiene que estar a una temperatura de menos 273 grados Celsius. ¿Saben lo que significa eso? Si ahora mismo dice que estamos a 24, no, mentira, ¿qué vamos a estar a 24? No sé cuántos grados, pero ahora hace mucho más frío, ¿sí? 19 grados marca mi computadora, mentira, ¿qué 19 grados? Imagínense, menos 273 grados Celsius. Bueno, a esa temperatura tiene que estar el helio aquí adentro para que no haya resistencia de los electrones y se pueda generar campo magnético. Esa es otra razón por la cual los equipos de resonancia magnética nunca se apagan. Si ustedes habrán visto algún equipo de radiología o tomografía, hay botones para prender y apagar. Bueno, en resonancia magnética el equipo nunca se apaga. Porque ¿saben lo que cuesta llegar a 273 grados bajo cero? No estamos hablando de 20 grados bajo cero, 273 grados bajo cero. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, continuamos. Espero que les esté gustando la clase, que no sea aburrida. Y si me dicen que no es aburrida, por lo menos digan que sí es aburrida para la exportación nomás. Bueno, en la imagen de la derecha que ustedes están viendo es un resonador de campo abierto. ¿Cuál es el objetivo de los resonadores de campo abierto? Bueno, esto es ideal para ciertos tipos de pacientes que no colaboran. O inclusive personas que tienen miedo a estar encerrados, que se llama claustrofobia. Hay personas adultas que, imagínense a una persona de 70 años decirle, quédate quieto en esta cosa a que ven a sus izquierdas, en la imagen que ven a sus izquierdas, esto, acá, decirle, quédate quieto por 30 minutos, no te muevas, y la sensación es que te asfixian, que te están apretando con algo. Entonces, en ese caso el paciente no va a colaborar contigo. Para eso está el resonador de campo abierto, donde por lo menos
no va a sentir esa sensación de asfixia y va a poder ver te va a poder ver a vos que le estás acompañando, te va a poder ver a vos que le estás acompañando y se va a tranquilizar. Ni hablemos si se le hace a criatura, eso es tremendo, tremendo. Sí existe acá, en cuanto al resonador de campo abierto, sí existe, solo en el sector privado, pero existe. Y el otro equipo de campo cerrado, ese sí existe en varios hospitales públicos, sí existe. Eh, tené- tenemos puesto en el hospital de clínicas. En el hospital de clínicas tenemos uno, en el IPC hay otro, en el Nacional de Itagua hay otro, y así sucesivamente. Preguntas, consultas sobre el tema, ¿les gusta? ¿Les aburre? ¿Quieren ir a tomar? No sé. ¿Te gusta ya la radiología? Cambiate una ya de carrera. ¿O alguna pregunta, consulta? ¿Queda claro todo lo que estuvimos destacando hasta acá? ¿Queda todo claro? Perfecto. Muy bien. Si tienen alguna consulta, ya saben, me escriben ahí y yo iré viendo eso en breve. Bueno, tenemos varios tipos de campos, ¿verdad? De bajo campo, campo medio, campo alto. Acá lo que quiero destacar, estos son equipos de bajo campo, ¿sí? Por más que sean resonadores ideales para el grupo de pacientes que ya estuvimos destacando, son de bajo campo, lo que quiere decir que puede tomar más tiempo para obtener una imagen en comparación a estas que son siempre de campo alto. La unidad de medida del campo magnético es Tesla. Piensen de que el campo magnético terrestre, ¿o ustedes por qué piensan que los meteoritos no están llegando a la Tierra? ¿Por qué piensan que no llegan los meteoritos acá a la Tierra? Debido al campo magnético. El campo magnético es como un escudo que recubre la Tierra, ¿sí? Que se genera una cierta potencia, tal es así que hace que esos proyectiles que hay, porque ustedes saben bien de que hay siempre actividad cósmica, ¿verdad? Entonces, esos proyectiles, antes que lleguen aquí a la Tierra, se desvían y se van para otro lugar, ¿sí? Bueno, el campo magnético terrestre es de 0,5 Tesla, que es la unidad media. No es Tesla el autito ese, no, no es. Ahora, para equipos de campo alto, como lo que están viendo aquí, estamos hablando de un Tesla para arriba. Hoy en día en el país tenemos hasta 7 Teslas, si mal no me equivoco. No, les miento, de 4 Tesla nada más lo que tenemos a nivel país. Eso en los hospitales privados nada más se consigue, pero no, se obtienen imágenes en mucho menos tiempo. A ver, no estamos hablando de que van a obtener la imagen como en tomografía en 10 segundos y ya está, no, estamos hablando de que puede durar entre 25, 30, 45 minutos dependiendo de la zona a analizar. Algunas cosas de los equipos que tiene para ir viendo a grandes rasgos, porque, vuelvo a reiterar, ustedes no son de radiología, entonces no les puedo exigir de la misma manera. Entonces tenemos un imán, tenemos los gradientes. Estos gradientes son como resistencia. Si ustedes vieron alguna una resistencia, una cosita así, y tiene así en forma espiralada, ¿sí? Eso sería más o menos un gradiente. El gradiente tiene la responsabilidad de detectar en dónde exactamente se genera la onda de radio y eso ¡pac! Envía a la antena. Sin estos gradientes es imposible obtener imágenes. Yo pregunto una cosa, ¿alguien se hizo una resonancia por aquí? O sea, en este grupo, ¿alguien se hizo una resonancia magnética o acompañó a alguien?
Bueno, aquellos que ya tuvieron experiencia, ¿qué les llamó la atención cuando se estaba obteniendo, cuando, tanto a los que se hicieron como acompañaron? ¿Qué es lo que les llamó cuando estuvieron dentro de la sala? Porque se les daban ciertos auriculares. ¿Y para qué eran esos auriculares? A ver si recuerdan, aquellos que ya tuvieron esa experiencia, la dicha de estar en un servicio de resonancia magnética. ¿Qué pasó ahí? Entonces, Blanca Cristina, vamos a leer cuál fue la experiencia o qué es lo que pasó a aquellos que tuvieron la experiencia hasta ahí. No, no es para relajarse, te cuento. Es para algo mucho más importante. A ver, aquellos que ya pasaron por un resonador, que nos cuentan. Exacto, José Ignacio. El sonido que se genera ahí es muy fuerte. ¿Y por qué ese sonido? Porque estos gradientes empiezan a vibrar, vibran, y eso genera un ruido muy, pero muy intenso, que para ello se le da estos auriculares, se les da estos auriculares al paciente. Y digo, ¿qué cosa? Porque acabo de sacarme el auricular y la voz mía es distinta, ¿verdad? O sea, yo escucho por lo menos, ustedes van a escuchar igual, pero yo por lo menos escucho totalmente distinto. El sonido, como vos estás destacando, José Ignacio, es debido a que los gradientes, cuando empiezan a trabajar, los gradientes, pues, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen estos? Estos lo que hacen es enviar o decirle a la antena, mira, por darte un ejemplo, si se va a hacer una resonancia de cráneo y el gradiente está por debajo aquí de la zona de los senos paranasales, que es esta. Entonces, en esa zona vibra a una intensidad tal de que el sonido es muy fuerte ese sonido, y esos gradientes les avisan, los gradientes les avisan, perdón, a las antenas de radio diciendo, en tal corte se ve tal parte del cuerpo y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, los gradientes, mientras se trabaja en eso, es que los pacientes, o se les da un auricular a los pacientes, y si por ahí no quieren, no hay ningún problema, solo que para poder aguantar ese sonido no creo que sea muy agradable. A ver, la consulta de Blanca Cristina, ¿no afecta a los acompañantes como en la radiografía? No, bajo ninguna circunstancia no afecta. Porque estamos hablando de que no hay ionización. Y si recordás qué significaba ionización, significaba de que la radiación incidente que ingresaba arrancaba un electrón del orbital. En resonancia no ocurre eso. O sea, es radiación no ionizante, no ocurre ionización. Perfecto. No sé si José Ignacio se pudo responder a tu consulta, pregunta. Karina, ¿hay personas que no deben realizar? Sí, hay personas. Ya vamos a ver eso. ¿Quiénes son los que no se pueden realizar la resonancia? Eso ya enseguida vamos a tocar eso. ¿Sí? Bueno. Hasta acá, claro, me imagino. Todo claro. Si quieren preguntar algo. Veo que está siendo interesante y eso a mí por lo menos me pone contento porque yo le decía que si bien es cierto es aburrido, al final que les esté gustando, eso me alegra saber muchísimo eso. A ver, última consulta, Liz Mariel, a ver, adelante, pregunte. Escupa su pregunta.
Escupir la pregunta, ¿verdad? No lo otro. A ver, te leo. ¿Qué es lo que vamos a ver justamente ahora, Blanca? Vamos a ver cómo es que, por qué esos colores, ¿verdad? ¿Por qué la imagen en colores, no en gris, cosas como estamos viendo? ¿Por qué no emite radiaciones ionizantes? Justamente por lo que acabamos de destacar aquí, a ver si voy retrocediendo, que acá te habla de que las ondas de radio emitidas están en el orden de 8 a 130 MHz. Esta cantidad de ondas no es perjudicial para el cuerpo humano, no te perjudica en absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Las ondas, voy a retroceder un poquito, disculpen, estas ondas, estas ondas de radio, mediante campo magnético, lo que hacen es nada más alinear a los protones, y una vez que termine ese campo magnético, vuelven a su posición y no hay un daño celular. No hay un daño celular, es decir, que no es que, inclusive, considera este detalle, que no es que hay un arrancamiento del electrón, porque a la resonancia no le interesan los electrones, lo que a la resonancia le interesa es los protones, ¿sí? Le interesa eso y nada más que esos protones te envían información para saber qué es lo que hay en el cuerpo humano. O sea, no sé si con eso ya puedo responder a tu pregunta, Liz Mariela, pero tu respuesta. Blanca Cristina, ¿es mejor resonancia que tomografía entonces? O sea, para eso toda la vida, toda la vida. Ahora, ¿dónde está la macana? Ya vamos a ver eso para el final, que sí hay una cierta desventaja, pero ya vamos a ver eso enseguida. Pero Liz Mariela, ¿pudiste comprender el punto o hace falta volver a repetir? No, porque acá prefiero que esto quede claro y nos quedemos aquí hasta avanzar. Una de las desventajas es el costo, sin duda, es muy caro, carísimo, carísimo. No, no está para el alcance de Juan Pueblo. Porque imagínense que lo más barato en un sector público, lo más barato va a encontrar de 500.000 guaraníes. ¿Y cómo le va a decir al pobre prójimo que le cuesta conseguir 5.000 guaraníes por día? Pequeño detalle, ¿verdad? Hagan su pregunta, lancen su pregunta. Esto me pone muy contento. Quiere decir que está siendo bastante interesante. Lancen todas sus preguntas. ¿Cuáles son sus pros y contras? Al final de la clase, quédate hasta el final y vas a saber cuáles son sus pros y contras. Bueno, perfecto, Liz Mariela. Me alegra. Muy bien, Jimena. Hasta el final. Seguimos, muy bien, muchas gracias. Si tienen preguntas, ya saben, háganlo. Bien, continuamos. Los gradientes queda bastante claro y tenemos el sistema de radiofrecuencias, sí, y como estábamos destacando que mediante el campo magnético se generan estas ondas de radio y eso se envía al cuerpo humano o se recibe. Por eso hablamos de conjunto de recepción y transmisión de pulsos, un software obviamente importante para la generación, o sea, para la gestión primero del estudio y después para el procesamiento
para la obtención y procesamiento de imágenes. Tenemos un monitor, obviamente, y el software para realizar el post-procesado, que es lo que estamos hablando, de obtención y procesamiento de imágenes. Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea. Esto es un esquema donde tenemos aquí la sala del imán, así se le llama. La sala del imán es donde está el equipo. La sala de control es donde va a estar el licenciado radiólogo, técnico radiólogo, cualquiera de los dos. El médico radiólogo también va a estar allí, ¿sí? Y quizá algún médico que esté acompañando al paciente puede estar ahí sin ningún problema. Después tenemos la sala técnica, que acá, para que ustedes sepan nada más, ¿no? Esto no, el tema de la sala técnica, lo que debemos hacer no nos compete como profesionales de enfermería o medicina, la verdad que no nos compete. Sin embargo, aquí se hacen una serie de verificaciones de los niveles de presión, no solamente los niveles de volumen, sino de presión de helio. Y si hay una cierta variación, ya se hace o una recarga o se detiene el estudio, una serie de cosas. Entonces, tenemos tres partes importantes. ¿Dónde está el equipo? Llamado sala de imán, sala de control, donde va a estar el personaje que va a realizar el estudio, y la sala de técnica, donde están ciertos cableados, tanques de helio y cosas así por el estilo. Estas son las medidas ideales para que ustedes tengan una idea. Tiene que ser una cosa de 7 metros por casi 5, ideal para que entre una camilla de terapia, cosas así por el estilo. Bueno, tenemos dos formas o dos tipos de resonancia. Una es la convencional. Como ustedes están viendo, en la convencional a lo que nosotros nos interesa es la parte anatómica, es decir, cómo está lo que queremos ver, cómo está el órgano, ¿sí? Después tenemos la parte funcional. Una cosa es cómo está el órgano y otra cosa es cómo funciona el órgano, que son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando pensamos en actividades cerebrales, podemos pensar en estas zonas hipercaptantes. Esto es lo que creo que preguntó Blanca Cristina, es lo que estuvo preguntando, donde se hace una serie de procedimientos, mejor dicho, para analizar la zona cerebral. Muchas veces con la resonancia magnética se puede detectar si la persona tiene Alzheimer, por darles un ejemplo. Inclusive, antes de continuar con esto, destacar que muchas cuestiones del comportamiento humano se debieron gracias a los estudios de resonancia magnética, ¿sí? Se analizaron ciertas cuestiones, por ejemplo, después de una cierta emoción, qué pasa en el cerebro, qué parte del cerebro reacciona, y eso se puede ver en una resonancia magnética, ¿sí? También, por otro lado, fíjense, esta es una imagen, una belleza, donde nosotros podemos ver con mayor nitidez, las partes blandas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos aquí las partes del encéfalo, ¿no? ¿Y cuáles son las partes del encéfalo? Aquí, cerebro, bulbo raquídeo, médula espinal. Una maravilla. Una maravilla. Claro está, esas tres partes del encéfalo están hechas a base de agua. Y como tiene mucho hidrógeno, nosotros podemos ver con mucha mejor nitidez a comparación de las estructuras óseas. Noten que acá tenemos todo esto, que es acá la parte craneal, la calota, ¿sí? La parte occipital y cosas así por el estilo. Pero eso, aunque lo vemos de manera general, no lo vemos de manera específica como la tomografía. ¿Entienden? Miren lo que es acá el seno frontal, ¿eh?
Esto es hermoso, hermosísimo, ¿eh? Espectacular, una belleza, ¿sí? Tenemos acá otra imagen donde, ¿qué tenemos aquí? Esto evidentemente es la aorta abdominal. ¿Y el aneurisma qué es? Y el aneurisma evidentemente es el agrandamiento o el ensanchamiento de qué? De las arterias. Entonces acá estamos hablando de que podemos ver con lujo de detalles, podemos ver un aneurisma aórtico abdominal. ¿Sí? Miren lo que esta imagen, esta es una belleza, una belleza. Si aquí hay gente que habla portugués, me disculpan porque yo cuando me emociono digo belleza, pero mi portugués es muy malo, ¿verdad? Pues acá los que estamos por Central y Asunción queremos a quién va a hablar portugués, pero no sale mal. Bueno, y es lo que tenemos aquí para destacar. Lo que tenemos para destacar es que fíjense que acá esto, ven estas cosas en color negro, esas son las almohadillas intervertebrales. Estas son las almohadillas intervertebrales, que lo que me permite a mí es que yo pueda ver si el paciente tiene una hernia de disco, ¿sí? Esta cosa va a empezar a salir y va a tocar aquí todo el nervio. ¿Entienden? Todo este nervio va a tocar y eso va a generar en esa famosa hernia de disco, ¿sí? Y es la única técnica, la resonancia magnética, que es la ideal para confirmar hernia de disco, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con patologías, aquellos que son de kinesiología y medicina, veremos eso en radiología e imagen 2. Habrá una segunda parte y ahí nos vamos a enfocar lleno de patología, patología, patología. Pero como esto es más general, entonces muestro nada más cuánta importancia tiene la visualización de las almohadillas intervertebrales. Esa gente que tiene hernia de disco, sí o sí se tiene que hacer la resonancia magnética para confirmar o descartar. Y en caso de confirmación, un par de infiltraciones y después cuchillo en el quirófano. Y acá tenemos una cosa hermosa. Miren lo que es esto, ¿eh? ¿Qué es esta imagen? Obviamente que esta es una imagen con un procesado, por eso decía que hay un software de post-procesado, porque la imagen cruda siempre va a ser blanco, negro o gris. O sea, siempre va a ser la imagen cruda. Ahora, esto es un post-procesado, donde acá esto es un corte sagital. Por ese corte sagital es el corte lateral de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, donde nosotros lo que podemos ver es una captación de una lesión maligna. Ocurre que cuando se trata de resonancia mamaria, más todavía aquellos que tienen tumores, se les introduce un medio de contraste cuyo objetivo es realzar mucho más la lesión. Y eso, este es un software nada más, donde acá se evalúa evidentemente que hay una lesión maligna a nivel mamario. ¿Y por qué decimos que es maligno? Porque ocurre que lo que ustedes tienen que saber es que cuando hablamos de una lesión benigna siempre, no sé si ustedes me están viendo desde aquí, nosotros si me ven desde acá, la lesión es bien redondeada, bien específica, o sea, se nota que hay una cosa redonda bien definida. Eso es una lesión benigna. Pero cuando nosotros hablamos de una cosa maligna, los bordes no son bien definidos. Y eso es lo que ustedes están visualizando aquí. Fíjense que acá viene la lesión, después se va para abajo, o sea, no tiene un patrón definido. Después aparecen acá los cuernitos y así. Estamos hablando de una lesión totalmente maligna. Y eso se le hace a una paciente. O a un paciente, porque a los varones les puede también dar cáncer de mama.
Bueno, antes de continuar, Natalia Elizabeth Galván Fleitas tiene una consulta, levantó la mano, le escucho, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Vamos bien? ¿Podemos continuar? Ah, bueno, perfecto. Entonces podemos continuar. Bien, estas son básicamente algunas de las imágenes que nosotros podemos ir visualizando. Acá tenemos una cosa de rodilla espectacular. Miren lo que hay acá. Rótula, menisco. Hermoso, hermoso lo que tenemos acá, ¿sí? Y esa creo que era la consulta que tenía Andrés, ¿verdad? Aldo Andrés, y como el tema del menisco, acá está. Espectacular está eso, ¿sí? Y miren la nitidez de los músculos, ¿eh? Cómo nosotros podemos ver las cuestiones musculares, o sea, una cosa hermosa, espectacular. Acá tenemos un corte axial de la zona cerebral. Acá nosotros podemos ver los ventrículos sin ningún inconveniente. Acá están los senos frontales. Y miren cómo es la cuestión, cómo se ven los senos sin moco. Esto es una imagen, y acá noten por favor, ¿sí? En resonancia magnética nosotros tenemos tres formas de determinar las estructuras, ¿sí? Nosotros decimos que hay una imagen hipo, acuérdense, bajo. Intensidad, porque hace referencia a la intensidad del campo magnético. Entonces, cuando hablamos de una imagen hipointensa, hablamos de una imagen de color negro, ¿sí? Una imagen hiperintensa, decimos con una imagen de color blanco, ¿sí? Y una imagen isointensa es igual a con relación al contorno. O sea, esta imagen aquí de una, o acá, por ejemplo, esta parte de las cisuras, ¿sí? Esta parte es isointensa con relación a esta parte. A eso es lo que se refiere cuando decimos isointensa, igual al contorno. Pero bueno, las tres básicas: hiperintensa, hipointensa e isointensa. Miren lo que es el seno frontal. Esto es cuando tenemos, aquí aire puro, es una imagen hipointensa, está libre. Pero miren cuando hay moco. ¡Chan! La colección hermosa de moco. Un tip para que no, cuando no hagan para sonar, para que no hagan sonar, pongan así su cabeza hacia abajo y por efecto de la gravedad así va a caer solito el purete. Cuando eso está roto, ¿cómo se sabe? ¿Qué te parece si la semana que, pues yo no, lastimosamente no tengo una imagen de rotura de menisco, pero la siguiente semana, antes de hablar de resonancia, te voy a poner un par de imágenes para que vos veas, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, continuamos por una cuestión de tiempo, vamos a ir continuando, Miren lo que es el seno, o sea, los senos paranasales, miren lo que es esto, y el moco. Hermoso, hermoso como aparece, ¿sí? Y acá está la cuestión, que esta es una imagen tomográfica, ¿verdad? Una imagen tomográfica, y miren la imagen de resonancia magnética, Imagen tomográfica, imagen de resonancia. Obviamente que los detalles son mucho más superiores aquí en resonancia. ¿Por qué? Pues fíjense que, perdón, no solamente ustedes pueden ver aquí el hígado, no solamente pueden ver los riñones con mayor detalle, sino tiene una cierta cosita que, acá hay más ruido, evidentemente. Acá no hay tanto ruido,
¿Sí? Bueno, ¿cuánta importancia tiene el medio de contraste? Sí, acá vamos a destacar un poquitito la importancia del medio de contraste. ¿Y para qué es un medio de contraste? Bueno, el medio de contraste tiene como objetivo poder realzar mejor las estructuras que podamos nosotros visualizar. ¿Y cómo podemos entender eso? Bueno, imagínense que acá tenemos un área determinada con un cierto voxel y estas letras en forma A son los protones, ¿verdad? Estos son los protones y ocurre que el medio contraste interacciona de dos maneras, ¿sí? Donde, en primer lugar, si la cantidad de protones es mayor que la del medio de contraste, entonces mi contraste va a ser positivo y esa parte, esa zona a la que queremos visualizar va a ser más hiperintensa. Ahora, cuando tenemos demasiado contraste y muy poco tejido, muy poca cantidad de protones, mi imagen se va a volver hipointensa, ¿sí? Eso es algo que deben tener en cuenta. ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, la gran mayoría de los contrastes se introducen vía intravenosa. ¿Está? Donde tenemos algunas características, que el gadolinio, así como el yodo en radiología, en tomografía se utiliza para medio de contraste, en resonancia magnética se utiliza el gadolinio. El gadolinio es un metal pesado, tóxico. Así cuando el novio o la novia es tóxico, tóxica, intenso, intensa, bueno, así es el gadolinio, ¿sí? Intenso, pesado. Pero debido a esa toxicidad que tiene el gadolinio, tiene que ir acompañado de un quelante. El quelante es el famoso cable a tierra que muchas personas tienen, ¿sí? Aquellos que encontraron su cable a tierra, bueno, felicidades, bendiciones. Pero bueno, hay gente que lastimosamente no encuentra. Bueno, ¿qué es lo que hace este quelante? Este quelante lo que hace es bajar el nivel de tóxico o de tóxica que tiene el gadolinio. Normalmente va con un metal, puede ir con un calcio, puede ir con un zinc, cosas así por el estilo. Y eso se introduce vía, obviamente, como ya destacamos, vía intravenosa con una distribución extracelular, o sea que lo que hace es teñir las células por fuera. ¿Qué es lo que pasa acá? Ocurre que en resonancia magnética tenemos dos términos, el famoso T1 y el famoso T2. El T1, y de hecho creo que eso tienen como tarea, ¿verdad? De cómo darse cuenta cuando es un T1 y un T2. Bueno, el T1 es básicamente el tiempo en que el protón vuelve a su lugar original. Eso es básicamente en pocas palabras. Ya sea, cuánto tiempo tarda, o sea, si es que ese tiempo es corto o es rápido. El T1, cuando es corto, se ve de manera hiperintensa, muy hiperintensa. Y cuando el T1 es largo, se ve de manera hipointensa. Lo que ocurre con el gadolinio es que acorta mucho más el T1. Y si acorta mucho más el T1, entonces se va a ver mucho más hiperintensa de lo normal. Ese gadolinio, aunque ustedes no crean, a nivel general, tiene una alta eficacia, una alta seguridad. Más allá de que ocasionan reacciones adversas medicamentosas leves a moderadas. Y cuando hablamos de reacciones adversas medicamentosas, pensamos de que muchas veces te empieza a picar la garganta, te empieza a salir comezón, empezar a tener taquicardia o una taquipnea, donde empezar a respirar más de lo normal. Bueno, esas son reacciones adversas. Se introduce un medicamento y el cuerpo te responde
dándote esos síntomas. Aunque muchas veces, como dice aquí la presentación, también ocasionan fibrosis sistémica nefrogénica. Cuando hablamos de nefrosis, fibrosis a nivel renal, hablamos de que el tejido renal sufre demasiado por la toxicidad del gadolinio y no le da tiempo al riñón, porque estamos hablando de riñón, no le da tiempo al riñón a recuperarse, a cicatrizarse, para salir de la cicatrización y quedar como una cosa lisa. Entonces, al quedar con cicatrices, se genera una fibrosis, ¿sí? Eso es algo que ustedes ya saben, pero a efectos generales nada más lo estoy repitiendo. Esta es la acción del gadolinio con el quelante, ¿sí? El quelante, piensen de que el quelante es como aquella persona interesada, ¿verdad? Donde el gadolinio, ojo, este ejemplo va para tanto hombres como para mujeres, ¿verdad? Al que le quede el saco, que le quede el saco, ¿verdad? Entonces, el gadolinio es aquella persona que es fiel, que batalla por la relación, que hace todo, le complace, le da todos sus gustos, como si fuera un varón le trata como una reina, como una princesa, y si el gadolinio fuera una mujer, le escucha a su marido, le da todos los gustos, le cocina su plato favorito y otra serie de cuestiones más. Pero hay personas que no les satisface lo que encuentran en la casa, o por esas cosas de la vida, esa atención terminó, porque pueden darse los dos casos, y se van a buscar atención en otro lugar. Y ahí vienen los engaños y cosas así por el estilo. El quelante lo pueden ver de esa manera. El quelante tiene una capacidad de adherirse fácilmente a otros metales. El quelante es como esa persona que busca atención afuera y le pone los cuernos al pobre gadolinio. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en esta imagen? Lo que ustedes están viendo es que el gadolinio, como ya destacamos, es un metal tóxico, pero va adherido al quelante. ¿Sí? Esto mientras va recorriendo a nivel celular. Pero después se va topando con distintos metales. Se va topando con el calcio, con el zinc, con el cobre. Y finalmente, al parecer, el calcio es el que le dio la atención que no encontraba en otro lugar. Y entonces el quelante, pedante iba a decir, el quelante se queda con el calcio u otro metal y le dice al gadolinio, gracias por todo, pero ya no te necesito. Y el gadolinio se queda solo, triste y abandonado. Entonces, cuando el gadolinio se queda solo, triste y abandonado, se dan dos situaciones. En caso de que tengamos una función renal normal, se va a eliminar vía urinaria, ¿sí? Se excreta eso y ya no hay ningún inconveniente. Y el gadolinio ya se muere, ¿verdad? Chao, le decimos al gadolinio. Ahora, si el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada, lo que ocurre es que el gadolinio se deposita en los tejidos, hay una lesión y ahí es donde viene la fibrosis que acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, antes de responder la pregunta o consulta aquí de Blanca, no sé si está quedando claro lo que estamos hablando o ya se están aburriendo, quieren estirar un poquito el cuerpo, alguna consulta, pregunta que tengan. Pueden hacer todas las consultas. Mientras voy respondiendo a la de Blanca. Por eso se dice que hace daño al riñón la resonancia magnética. Y hace daño en caso de que tu paciente tenga un problema renal. Pero si no ocurriera eso, no hay ningún inconveniente o algo de qué preocuparse.
Hagan todas las consultas que quieran, no hay ningún problema. Y si se hace continuado puede causar un daño. Si estamos hablando de una persona que tiene problema renal, sí. Ahora, acá hay una acotación que hay que hacer. En caso de que vos tengas, o sea, vos recomiendes, ¿de qué carrera sos vos para empezar, Blanca Cristina? ¿Sos de enfermería, kinesiología, medicina? ¿De qué carrera sos? Nutrición, perfecto. Bueno, supongamos que vos recomiendes a tu familiar que justo por ahí tiene problemas renales, que se haga una resonancia magnética y el médico evalúa el caso y sí, se tienen que hacer. En caso que tuviera una insuficiencia renal aguda o crónica, cualquiera de las dos, y sí o sí hay que hacer un medio de contraste, o sea, no tenés solución, no tenés caso, lo que se hace es primero hacer el estudio contrastado de resonancia con contraste y termina el estudio y se le hace una hemodiálisis para eliminar la toxicidad del gadolínio. Eso es lo que se hace. Perfecto. ¿Otra consulta? Una lista de pros y contras. Ya va a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, sigan haciendo todas sus consultas para ir pasando, vamos a ir pasando, ¿sí? Y tenemos los agentes de contraste orales, para que ustedes sepan nada más, los contrastes orales dan como resultado una imagen hipointensa, ¿sí? Una imagen hipointensa, y noten lo siguiente, la importancia del realce del medio de contraste. Y ese medio de contraste lo que hace es ahí nomás en la lesión realza. Si ustedes se fijan en la imagen A, miren la imagen A, ustedes no van a pensar que está todo normal, ¿verdad? Está todo normal, sin ningún inconveniente. Ahora, al introducir un medio de contraste, ¿qué es lo que pasa? Ah, una imagen hiperintensa acá, otra imagen hiperintensa acá, otra acá y otra acá, a nivel cerebral. De ahí la importancia del medio de contraste. Miren este tumorcito, ¿eh? ¿Eh? Miren este tumorcito hermoso, que en el A no se percibe del todo, pero en el B había sido, acá tenemos uno. ¿Entienden? De ahí la importancia de la aplicación del medio de contraste y solamente sirve para esa estructura, no para otras partes del cuerpo. ¿Está? Y acá vemos imágenes de sustracción mamaria, ¿eh? Porque esta imagen C lo que te dice es, como se ve en este gráfico, es la captación del tumor en base a este gráfico, y esto es mediante medio de contraste. Fíjense que en la imagen A tenemos ya una lesión hiperintensa, pero al agregar un medio de contraste en la imagen B, se hace más hiperintensa, se realza más la estructura, y la imagen C es la resta de B menos A. Mediante un software se hace esa resta y te ofrece o sea, te da la posibilidad de concentrarte netamente en esa zona. ¿Sí? Acá tenemos imágenes de angioresonancia. Miren lo que es esta angioresonancia, ¿eh? Espectacular. Y esto es para ver miembros inferiores, ¿eh? Hermosísimo. ¿Sí? Y acá está la definición de T1, como yo le estaba mencionando, T1, que esto lo pueden ver en el libro, ¿sí? Para ir pasando, vamos a saltar esta cuestión, ¿sí? Y cuando mi T1 es menor, tengo más hiperintensidad, y cuando tengo mayor T2, tengo más hiperintensidad. Lo que quiere decir que si mi T2 es menor, va a ser más hipointenso en caso que tenga un menor T2, pero en menor T1 más hiperintenso. Ojo con esa trampa para el test final, ¿sí? Y acá para que ustedes vean cómo son los tiempos de relajación de cada tejido, en T1 la grasa se ve muy brillante, y el líquido cefalorraquídeo no lo es. Y en el T2 nosotros a más
Fíjense que en T2, cuando tenemos un T2 largo, tenemos una imagen hiperintensa. Y miren el T2 del líquido cefalorraquídeo, más de 2 segundos. Lo que quiere decir que pasado ese tiempo, la imagen del líquido cefalorraquídeo en T2 va a ser bien hiperintensa. ¿Sí? Y acá tenemos algunas cosas, algunas partes en caso de que tengamos T1, cómo se va a ver la estructura hiperintensa, no tan hipointensa y una zona hipointensa, ¿sí? Esto tienen todo acá, que eso va a estar aquí en la grabación, no se preocupen por ello. Y para T2, la misma cosa. Todo esto es lo que nosotros podemos ver en cuanto a las estructuras por dentro para T1, o sea, para T2 en caso que sea hiperintenso, digo bien, isointenso perdón, hiperintenso, isointenso e hipointenso, ¿sí? Y acá llegamos a la parte que tanto quería llegar ahí. Ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, evidentemente lo importante es esto. No utiliza para nada radiaciones ionizantes. Eso es una ventaja muy importante porque ahí nosotros consideramos de que, no hay ionización. Eso es espectacular. Permite la obtención de imágenes en todos los planos del espacio. Y acá está la diferencia. Acá está la diferencia entre tomografía y resonancia magnética. Acuérdense que en tomografía, para efectos prácticos, lo que ustedes primero obtenían, las imágenes crudas, eran los cortes axiales. Y a partir de los cortes axiales era que venían los cortes coronales y los sagitales. Bueno, en resonancia magnética, cuando el radiólogo hace la imagen, ¡tac!, de entrada, te ofrece ya la imagen axial, te ofrece la imagen coronal y te ofrece, la imagen sagital. Si ustedes escucharon, es porque el profesor tiene hambre, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Entonces, en resonancia magnética, ustedes pueden obtener los 3 planos de una sola vez, sin reconstrucciones y nada. Aunque se hacen reconstrucciones, bueno, pero esa es otra historia, ¿sí? Bueno, seguimos. Como yo le estaba diciendo, capacidad de producir imágenes tomográficas en cualquier dirección del espacio, ¿sí? Ocurre que acá, cuando hablamos de obtención de imágenes, pues los gradientes te dicen de que yo puedo obtener en los 3 planos del espacio. Yo no sé si ustedes se acuerdan de matemáticas, ¿se acuerdan del gráfico Y y X? ¿Se acuerdan de ese gráfico? Hay un gráfico llamado Z también, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que les dice? Cuando hablamos de todos los planos del espacio, que el gradiente no solamente te determina la localización, sino la profundidad de la lesión. Te dice, en tal plano del eje Z, acá hay algo, en tal plano del eje X y en tal plano del eje Y hay algo. Como no tengo una imagen así, porque, vuelvo a reiterar, es algo más general lo que estamos hablando, lo que les dice en esta diapositiva es que yo puedo obtener imágenes tanto en el eje X, Y y Z, y eso te arma un conjunto de cosas que te permite producir imágenes tomográficas en cualquier dirección del espacio. Ojo, no confundan que cuando hablamos de imágenes tomográficas, no hace referencia a la tomografía. Acuérdense de que, de por sí, la palabra tomografía significa corte del cuerpo humano, ¿verdad? Eso nosotros dijimos la semana pasada. Bueno, en resonancia se obtienen también cortes tomográficos. La cuestión es que no utiliza la misma tecnología que la tomografía, que es lo que estuvimos viendo con el tema de la obtención de imágenes y cosas así. ¿Está? Bueno, lo que ya destacamos, ¿no? Alta resolución de contraste en los tejidos blandos debido a que tenemos muchos protones, muchísimos, millones, pero las desventajas están en que tenemos costo elevado y el tiempo sobre todo. ¿Qué pasa? Una imagen, o sea, un estudio de resonancia magnética te puede durar entre 25 a 50 minutos. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo. Entonces, esas son
algunas de las desventajas particulares. Y no solamente hablamos de costo elevado en cuanto a lo que el paciente pueda pagar, sino para instalar un equipo de resonancia es muy, pero muy costoso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer sobre el tema? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, habría que repetir, sí. Sí, habría que repetir, sí, pero siempre, al margen de que utiliza radiaciones no ionizantes, hay pues ciertas precauciones que se deben tomar. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que en resonancia magnética, cuando a los protones se les da mucha energía, por eso se alinean con el campo magnético, porque reciben mucha energía, hay un aumento de temperatura corporal. Entonces, ese aumento de temperatura corporal, aunque ya se comprobó hasta cierto punto que no hace daño a nivel de tejido celular, igual se sigue tomando nomás las precauciones porque hay más estudios que se están haciendo. Lo mismo para las embarazadas, porque no es que a la embarazada, lo mismo de la ecografía, o sea, a una embarazada vos no le podés decir que se haga una ecografía cada 2, 3 días, no, a la embarazada se le hace cada mes, o sea, cada mes ya en la parte final del embarazo, ¿verdad? Pero primero se le hace uno a los 2 meses en caso de que el famoso, la mujer no le baja y le dice, mi amor, no me baja todavía, y entonces ya se van a hacerse la ecografía. Bueno, ahí es la primera, después a los 3 meses, 4, o sea, hay un cierto espacio, ¿verdad? Un cierto espacio de tiempo para hacerse una ecografía, pero no es que se la hace todos los días, ¿se entiende? Porque es radiación no ionizante y hasta ahora pues todavía no se comprobó si ese aumento de temperatura puede afectar al feto o no. Porque ocurre que hay estudios donde te dicen que no te pasa nada y otros donde dicen podría ser. Entonces hay todavía esa duda. Entonces es cuestión de tiempo para que llegue el momento en que se diga, sí, los niños se pueden hacer sin ningún inconveniente, las embarazadas pueden darle duro al estudio sin ningún problema. Pero mientras tanto se toman las debidas precauciones de igual modo. Ahora, obviamente que si pones en comparación a una criatura, una tomografía y una resonancia magnética, toda la vida. Pero ¿qué pasa si no llega a juntar esto? Ahí está el tema. ¿En qué página del libro están? Eso vamos a hablar para el final, no hay ningún problema, vamos a hablar para el final. Pero hasta acá todo claro, ¿tienen alguna duda? Consulta. Parece que queda todo claro, ¿sí? Parece que está quedando todo claro. Bueno, ya pueden hacer su consulta sin ningún problema. Acá hay una parte que yo solamente quiero mencionar nada más, ¿sí? Fíjense, esto es muy interesante que yo quiero destacar con ustedes, ¿sí? En esta sala de resonancia, ya falta poco para que termine, ya falta poco, porque la verdad está siendo una clase muy apasionante y hay mucho para hablar. Fíjense que faltan 60 diapositivas para que sea completo, pero por una cuestión de tiempo vamos a ir pasando. Noten de que esa puerta en la sala de resonancia magnética tiene que ser blindada. Y si no está blindada, emite un sonido para que vos puedas cerrar bastante bien. Y esto es muy importante. Los materiales de la sala no deben ser ferromagnéticos, porque ustedes saben bien que el imán con un material ferromagnético, ¿qué pasa? El imán le chupa, ¿entienden? E imagínense un imán tan potente como lo que tiene una resonancia magnética y un elemento de hierro, lo absorbe. Una cosa tremenda.
Y la sala debe estar blindada, fíjense, por un recubrimiento de cobre. El cobre, su signo, o sea, su elemento químico, su abreviatura es CuQ, ¿sí? Esa es la abreviatura del cobre. No es el CO, el CO es cobalto. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese recubrimiento de cobre como lo que ustedes están viendo aquí? El cobre se recubre por todas las paredes, techo, suelo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este recubrimiento es evitar que las radiofrecuencias externas ingresen a la sala. ¿Y radiofrecuencia? ¿Cómo que radiofrecuencia? Ustedes ahora están en una habitación de sus casas, seguramente algunos están acostados, durmiendo, ¿verdad? Y esperemos que sea eso, ¿verdad? Y no otra cuestión desagradable como la que se dio a conocer en muchos lugares, ¿verdad? Donde hay gente que no apagó el micrófono y se escuchaban, eh, eh, para no ser grosero, cosas raras, ¿verdad? Entonces, en sus habitaciones, o en la sala, o en la comodidad donde estén rascando y disfrutando de esta clase, bueno, ustedes pueden recibir los mensajes de sus teléfonos. Ustedes se pueden conectar a internet, ustedes pueden escuchar radio. Ustedes pueden ver televisión sin ningún inconveniente. El tema es que esas ondas de radiofrecuencia externas, si ingresan a la sala de estudios, o si ingresa a la sala del imán, eso va a perjudicar en la imagen final. Lo que hace el cobre es evitar que pasen, ¿sí? Es como un blindaje, un protector que se instala en todos los lugares. ¿Para qué? Para bloquear el paso de la radiofrecuencia externa. Eso quiero que tengan muy en cuenta. Por esa razón es que hacia la parte donde se hace resonancia magnética, sobre todo dentro de la sala de resonancia magnética, no hay señal celular. Ahora, ¿qué pasa si ustedes sacan su celular? Y bueno, tienen el pequeño riesgo de que como algunos teléfonos tienen cierto material de metal, los pueda chupar el imán. Imagínense un teléfono de la manzanita, un Note 10 que lo absorba el imán, perdeu ya, ¿sí? Eso quiero que tengan en cuenta. Muy importante. Acá vamos a ir pasando. Estas son las antenas, ¿sí? Fíjense que estas son las antenas que se utilizan. Esta es la antena de cabeza, esta es la antena de rodilla. O sea que se dan cuenta que para cada zona, antena de torso, también antena de hombro, o sea que para cada zona hay una antena ideal, ¿sí? Y esto es muy importante porque la antena de volumen sí o sí tiene que tener una muy buena penetración para llegar a obtener la imagen completa, y la superficial es, como bien lo dice, para la superficie. Acá tenemos varias antenas más, ¿verdad? Esta es la antena de mama. Esta es especial para la zona mamaria, ¿sí? Y esta es la antena temporomandibular, porque ustedes saben bien de que al hacer y comer una hamburguesa así, al comer la hamburguesa, acá nuestra articulación temporomandibular se tensa, ¿verdad? Y bueno, para ver eso, ¿sí? Acá vamos a ir pasando esta parte. Hay una parte que quiero mostrarles nada más. Vamos pasando rapidísimo a esto, ¿sí? Y miren la importancia. Esto es lo que yo quiero llegar. La importancia de evitar que los dispositivos metálicos ingresen a la sala. Porque ¿qué pasa? El imán va a absorber, va a chupar. Y si esto ocurriera, hay que eliminar el helio, ¿sí? El helio, porque el helio va a salir por un tubito hacia arriba y tenemos que eliminar sí o sí para que se caiga la silla, ¿sí? Entonces eso es pero muy importante que tengan en cuenta. Está la sala técnica. Y acá un par de cosas interesantes para ir terminando. Pues ya nos falta poco para ir terminando. Muy importante es que se tome en cuenta el embarazo o lactancia, ¿sí? Acá lo que debe sopesar
lo que debe sopesar es lo siguiente. Si esa técnica, como la resonancia magnética, es la única que te va a llevar a tu objetivo diagnóstico, pues se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si lo ponen en la balanza, este es el beneficio y este es el riesgo. Si el beneficio es superior al riesgo, se hace el estudio. No hay ningún problema. Como acabamos de destacar, no emplea radiación ionizante, y eso es cierto, pero igual se toman en cuenta las precauciones hasta que hayan estudios concluyentes sobre el asunto. Lo que ya estuvimos destacando, si hay un paciente con insuficiencia renal aguda, mucho ojo, cuidado con eso, ¿sí? Alergia al contraste, otro detalle muy importante, y si el paciente tiene prótesis o dispositivos metálicos. Si la prótesis es muy antigua, normalmente las prótesis de antes eran en base a hierro, ¿no? Sí, más hierro que aluminio. Hierro, ¿verdad? Material ferromagnético. Los marcapasos, la misma cosa. Los implantes cocleares, también eso prohibido. Entonces, quiero que tengan en cuenta más que cuando hablamos de consideraciones especiales, no es que está prohibido, no es que está prohibido, sino es, ojo, precaución, cuidado, ¿está? Ahora, en donde sí está recontra prohibido que ni si te pagan $1.000.000 no puede hacer, es cuando tiene el paciente marcapasos, cuando tienen implantes cocleares y cuando tienen clips de aneurisma cerebral, porque todo esto es a base de hierro. Esa es la razón. Esa es la razón. Por eso, en estos pacientes así de por vida ya no pueden hacerse estudios de resonancia magnética. ¿Sí? Bueno, yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar. A ver, vamos por orden. Jimena, ¿eso puede pasar con la persona adentro de qué en particular? ¿Quiénes no pueden hacer la resonancia magnética? Acabamos de destacar quiénes no pueden hacer. Espero haber respondido tu consulta. De que la silla se pegue. No, lo que pasa es que si la persona, digamos, el imán chupa a la persona, bueno, eso no, hasta ahora no he visto ninguna imagen sobre eso. Yo no he visto, ¿sí? Lo que sí, lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando se le va a hacer un estudio al paciente, o si ustedes en algún momento se van a hacer, para empezar se le va a dar una bata. Una bata. Después se le va a pedir que guarden todos sus elementos metálicos, aritos, piercing, ojo con el piercing, si ustedes tienen piercing en el ombligo, vaya y pase. Pero si tienen en la lengua o en los pezones o en las partes íntimas, bueno, se van a tener que quitar, no les va a quedar de otra, ¿sí? Tarjetas de crédito, celulares, cintos, cosas así por el estilo, bueno, de todo eso se tienen que despojar. Eh, a ver, que esté alguien adentro y haya una fuga de hielo. Y si esa fuga de hielo, en vez de irse hacia afuera, se da dentro de la sala, esa es tu pregunta, si se da dentro de la sala. Bueno, muy buena pregunta. Esa es una muy buena parte. ¿Por qué? O una muy buena pregunta, digo bien. Porque lo que ocurre es que si el paciente, por ejemplo, uno de terapia o uno que está internado, no se puede mover y hay una fuga de hielo, una fuga de helio, perdón, ¿sí? El helio, pues, es un gas que no es venenoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El paciente puede ir respirando, respirando, y ocurre que el helio pues, va a tener esta forma. Va primero hacia el techo y después recién empieza a bajar y a caer todo el gas hasta el suelo. Dado el caso, si el paciente no llega a salir y no hacemos nada, por eso el paciente puede fallecer por falta de oxígeno,
¿sí? Por hipoxia puede fallecer. Entonces, ojo con ese detalle. Si la fuga es hacia adentro, entonces al paciente hay que sacarle urgentemente. Personas que tienen implante dental no pueden hacer. Se pueden hacer porque los implantes de hoy en día ya no son más ferromagnéticos, ya son de aleaciones. ¿Qué quiere decir aleaciones? Cosas que se parecen al hierro en su duración, estabilidad, pero que no son ferromagnéticos. Entonces sí se pueden hacer los que tienen implantes. Y ojo, los que tienen prótesis hoy en día, casi todas las prótesis de hoy en día ya no son más de hierro. Algunas son de titanio, de aluminio y se pueden hacer sin ningún inconveniente.